Existe una auténtica conspiración sobre el tema de las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Eso es lo que afirma el gobierno ruso. En este escenario, el presidente Putin afirma que Ucrania no debe olvidar sus bailes populares. De lo contrario, bailará lo que le impongan desde el extranjero. Lukashenko declara que Polonia tiene unidades militares en las fronteras listas para entrar a Ucrania. Preguntan por la corrupción en Ucrania y Zelensky afirma que no es dinero de Occidente. Rusia comienza a utilizar masivamente drones FPV de fabricación propia. Con esto demuestra su poderío militar. Estas son las razones del fracaso de la contraofensiva ucraniana, según el Financial Times. Es interesante el escenario que en este momento se está viviendo a nivel geopolítico en torno al conflicto entre Ucrania y Rusia. Razones del fracaso impiden desde Occidente que termine caso Ucrania. Le conviene a Estados Unidos que todo esto siga. Y bueno, me da mucho gusto saludarte hoy viernes 15 de septiembre del 2023. Hay información, la verdad, muy importante, muy significativa de lo que está ocurriendo en las últimas horas. Te invito a que puedas darme tu punto de vista, tu opinión y que le puedas dar like o me gusta al video. Eso ayuda muchísimo, que nos ayudes a compartir la información si te parece correcto. Vamos a comenzar con este tema que me parece muy interesante. Estas son las razones del fracaso de la contraofensiva ucraniana, según Financial Times. Algunos funcionarios estadounidenses creen que Ucrania no ha logrado dominar las operaciones modernas y que su enfoque era demasiado reacio al riesgo. La idea, y esto es muy importante, amigas y amigos, la idea de que las fuerzas ucranianas, carentes de cobertura aérea, atravesarían las líneas rusas, siempre iba a ser más una trama de Hollywood que una realidad, según un artículo publicado por Financial Times. 3 meses después de la contraofensiva, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y su gobierno aún no han logrado el avance deseado y se preparan para un conflicto prolongado. A las fuerzas ucranianas les resultó imposible seguir la doctrina de la OTAN de guerra con armas combinadas, acciones coordinadas de infantería, blindados, artillería y defensa aérea. Los magros resultados han expuesto las divisiones entre Kiev y funcionarios occidentales sobre la estrategia, subraya el medio. Así, algunos funcionarios estadounidenses creen que Ucrania no ha logrado dominar las operaciones modernas y que su enfoque era demasiado reacio al riesgo. Mientras tanto, funcionarios de Kiev han señalado que las propias fuerzas del país norteamericano nunca han llevado a cabo operaciones en campos de batalla como el de Ucrania. Muéstrenos al menos un oficial o sargento del ejército estadounidense que haya disparado, por ejemplo, entre 5,000 y 7,000 disparos con este obús M777, propuso a Financial Times un comandante de batería de una unidad de artillería ucraniana en julio, en referencia al arma suministrada por Washington. Después de pérdidas tempranas insostenibles, Ucrania ha vuelto a una campaña de desgaste, debilitando al enemigo en el frente con artillería y destruyendo líneas de suministro con ataques de largo alcance. En ese sentido, el texto señala que la nueva estrategia de Kiev dependerá de que sus aliados sean mucho más sistemáticos en el suministro de artillería, aviación y entrenamiento. Esto es muy interesante, amigas y amigos. La verdad, pues se va perfilando, desde luego, pues un nuevo esquema a nivel mundial a partir de los resultados de este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Los aliados de Kiev deben reconocer las deficiencias en el entrenamiento y equipamiento de las fuerzas ucranianas, explican los analistas militares Michael Huffman y Rob Lee en un informe sobre la contraofensiva. De tal manera, subrayan que la incomprensión de la situación puede dar lugar a falsas expectativas, consejos fuera de lugar y críticas injustas. Asimismo, aseguran que los ucranianos son mejores luchando en pequeñas unidades de asalto, al mencionar que les cuesta llevar a cabo operaciones por encima del nivel de compañía, 200 hombres e incluso de pelotón, 20 o 50. Hasta ahora, una de las principales lecciones de la contraofensiva es que el entrenamiento occidental de las tropas ucranianas, normalmente de 5 semanas, es demasiado corto.
no se adapta a la mejor forma de luchar ni a las condiciones sobre el terreno, como los impenetrables campos minados o las fortificaciones, y se lleva a cabo sin los omnipresentes drones sobrevolando las líneas del frente. Al respecto, Jack Watling y Nick Reynolds, analistas del Instituto Real de Servicios Unidos, enfatizan en la necesidad de un mayor entrenamiento colectivo. Las pérdidas del ejército de Ucrania ascendieron a casi una quinta parte del equipo de la OTAN previsto para la contraofensiva en sus primeros días, según funcionarios ucranianos y occidentales. Se detalla que las fuerzas de Kiev han consumido drones en cantidades extraordinarias, perdiendo más de 10.000 aparatos al mes. En ese contexto, Huffman y Lee afirman que aún si Ucrania recibe los aviones de combate F-16, no necesariamente le darán superioridad aérea. Pues es una postura muy interesante, la verdad. Y algo que también nos llama mucho la atención es lo que Rusia ya ha definido. Lavrov, el canciller ruso, afirma, existe una auténtica conspiración sobre el tema de las negociaciones entre Rusia y Ucrania. El canciller ruso sostiene que la fórmula de paz del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es un intento de arrastrar a los países a un esquema rusófobo. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró que hay en marcha una auténtica conspiración en torno al tema de las negociaciones entre Moscú y Kiev. Lavrov señaló en una reunión en Moscú con embajadores de otros países que últimamente han surgido algunas iniciativas humanitarias en torno al conflicto, al tiempo que se han emprendido ciertos esfuerzos de mediación. Sin embargo, denunció que hay intentos de pseudodiplomacia que buscan poner todo patas arriba. Hicieron lo mismo que durante el estallido de los acontecimientos ucranianos que durante muchos años han sido una prioridad para nuestros colegas occidentales, principalmente Estados Unidos y Gran Bretaña, invirtiendo miles de millones de dólares en la oposición ucraniana y la llevaron al poder mediante un sangriento golpe de Estado inconstitucional, remarcó el jefe de la diplomacia rusa. En ese contexto, amigas, amigos, vale la pena destacar el canciller de Moscú, el canciller ruso, señaló que Moscú está dispuesto a examinar todas las iniciativas serias para encontrar una solución política y poner fin a las hostilidades. No obstante, insistió en que la fórmula de paz propuesta por el presidente Volodymyr Zelensky, que básicamente busca restaurar las fronteras de Ucrania tal y como quedaron tras la disolución de la URSS en 1991, no es viable para Moscú. Esta fórmula comienza inocentemente, pero llega al punto de asestar una derrota estratégica a Rusia, enjuiciar a los dirigentes rusos y pagar reparaciones. La fórmula de Zelensky es un intento de arrastrar a la gran mayoría de los países a un esquema rusófobo. Por otra parte, Lavrov recordó que el propio Zelensky firmó el año pasado un decreto que prohíbe a Kiev entablar negociaciones de paz con nadie del gobierno ruso. La pelota no está en absoluto en nuestro tejado. Todas las pelotas, y hay muchas, están en el tejado del régimen de Kiev desde hace mucho tiempo, dijo el canciller. Por otra parte, el jefe de la diplomacia rusa denunció que Occidente intenta arrastrar con trampas a la mayoría de los países normales a una órbita favorable para Ucrania. Es un engaño directo que no hay que explicarlo. Arrastrar a los países normales a un esquema de ultimátum absolutamente irreal, rusófobo, y luego se cubren con el nombre de estos países normales diciendo, ¿saben? Tenemos un apoyo creciente de los países de África, Asia y América Latina, denunció el ministro ruso. En lo referente al acuerdo de granos, que sigue suspendido, Lavrov señaló que, en respuesta a los esfuerzos de la ONU de reanudar el pacto, Kiev lo que propone es olvidarse de los rusos, cuando ahora algunos de nuestros colegas dicen que todo va a estar bien con la parte rusa del acuerdo con la parte rusa del acuerdo y nadie presta atención a que el régimen de Kiev responde a ello. Nunca aceptaremos la reanudación del acuerdo de tal forma que el grano y los fertilizantes rusos no estén sujetos a las sanciones ilegales. Pues ahí está, ¿no? Es una postura muy clara, muy contundente que se da a conocer. Ahora bien, amigas y amigos, esto me parece muy, muy interesante. Lukashenko declara que Polonia tiene unidades militares en las fronteras listas para entrar a Ucrania.
El presidente bielorruso realizó las declaraciones durante una reunión con su homólogo ruso Vladimir Putin en la ciudad rusa de Sochi. De esta manera, Alexander Lukashenko, presidente bielorruso, declaró que Occidente tiene en la frontera de Polonia unidades militares formadas y que están listas para ingresar a Ucrania. En Polonia se han formado unidades militares en la frontera, según Lukashenko, en una reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y agregó que los soldados de Occidente están preparados para entrar al territorio ucraniano. El mandatario bielorruso expresó que los países occidentales, en lugar de reprender a Rusia por querer invitar a alguien a participar en la operación militar especial, deberían contar cuántos mercenarios enviaron a Ucrania. Occidente debería contar primero cuántos mercenarios envió ya, cuántos están luchando allí. Allí están todos luchando del lado de los ucranianos. ¿Por qué reprochar a Rusia por invitar a alguien?, aseveró. Por su parte, Putin señaló que Rusia nunca se ha negado a negociar con Ucrania y que si la otra parte lo quiere, que lo diga explícitamente. Según el mandatario ruso, Estados Unidos está tratando de resolver todo por la fuerza o por las sanciones económicas. No creamos una amenaza para nadie. Las mayores amenazas del mundo las crean las élites gobernantes de hoy en día. Pues así está el panorama, y algo que pues también se ha destacado y que vale la pena pues comentar es esto que Putin declaró. Ucrania no debe olvidar los bailes populares, sus bailes populares. De lo contrario, bailará al compás de otros. El mandatario ruso denunció que Estados Unidos utiliza municiones de racimo a manos del ejército ucraniano. El presidente de Rusia y su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, se reunieron ahí en la ciudad rusa de Sochi. Putin señaló que Rusia nunca se ha negado a negociar con Ucrania y que si la otra parte lo quiere, que lo diga explícitamente. Según el mandatario ruso, Estados Unidos está tratando de resolver todo por la fuerza o por las sanciones económicas. No creamos una amenaza para nadie. Las mayores amenazas del mundo las crean las élites gobernantes de hoy en día. Además, el presidente ruso indicó que es importante que Ucrania no olvide el Hopak, refiriéndose a un baile popular ucraniano. De lo contrario, estarán todo el tiempo bailando al son y con la música de otros. Entre otras cosas, Putin denunció que las municiones de racimo son ampliamente utilizadas por los ucranianos en el campo de batalla. También indicó que es Estados Unidos quien emplea este tipo de municiones a manos del ejército ucraniano. Hay un país que se cree excepcional, es Estados Unidos, declaró. Agregó que incluso lo que se considera un crimen a Washington se le permite, porque al fin y al cabo Estados Unidos utiliza municiones de racimo. Pues ahí está, ¿no? Muy clara esta postura. Y mientras tanto, Rusia comienza a utilizar masivamente drones FPV de fabricación propia. Actualmente la compañía produce entre 300 y 400 FPV por mes, con el aporte que realizan ciudadanos rusos. Pues ahí está, ¿no? Cómo pues también Estados Unidos tiene que reconocer la capacidad militar que tiene obviamente pues, pues Rusia, ¿no? Estados Unidos lo tiene que reconocer. Y algo que resulta muy interesante es esto. Preguntan por la corrupción en Ucrania y Zelensky afirma que no es dinero de Occidente. Los escándalos de corrupción que afectan al país eslavo han llevado a una serie de despidos de altos cargos, incluyendo el ministro de Defensa. Así que Zelensky aseguró que la financiación otorgada por Occidente a Ucrania no es objeto de la corrupción que afecta al país eslavo y que ha llamado la atención internacional. En una entrevista a CNN, cuyos extractos fueron publicados, el mandatario ucraniano contestó a las preguntas sobre los escándalos de corrupción que han llevado a una serie de despidos de altos cargos, incluyendo el ministro de Defensa Alexei Reznikov. En primer lugar, usted debe saber que todos estos casos no están relacionados con la ayuda de nuestros socios, no tienen nada que ver con las armas de nuestros socios, ni el dinero para las armas, tampoco con el dinero para el presupuesto usado para pagar pensiones y para el apoyo social, etcétera. Son cosas separadas. Zelensky aseveró que únicamente los fondos ucranianos han sido objeto de corrupción y le restó importancia, ya que para él la prioridad es el conflicto con Rusia. Pero de nuevo, estoy haciendo hincapié en que no es dinero de nuestros socios. Pues ahí está, ¿no? En cuanto a los 600 días del conflicto bélico, el periodista preguntó cómo Zelensky afronta el estrés de la situación. Estoy bien, puedo vivir con esto, respondió el mandatario.
Señaló que aunque no tiene mucho tiempo libre, se contenta con ver a sus hijos que están en Ucrania y son muy ucranianos. Pues ahí está, ¿no? Este es el escenario que en este momento se está viviendo, amigas y amigos, en este conflicto. Como siempre, te invito a que me des tu punto de vista, tu opinión es importante. Yo te saludo desde el sur de la República Mexicana. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonríe, sonríe y sea feliz. Hasta la próxima.